Muy buenos días, tengan estimados doctorantes. Es un placer para su servidora volver a coincidir con cada uno de ustedes, ya ahora en la prácticamente una de las etapas pues más importantes porque estamos culminando con su proyecto de investigación que han ustedes venido desarrollando desde la selección de su tema, desde la búsqueda de información, desde su complementación. Pero antes de dar continuidad, le doy la más cordial de las bienvenidas a la compañera Aida Ruiz. Qué gusto, Aida, volver a encontrarnos en esta ocasión mediante ya el seminario de investigación 3, ¿no? Recuerdo cuando apenas estábamos, Buenos días. hola, cuando estábamos en la idea de investigar en qué proyecto quieren ustedes abordar en su tesis, cómo lo van a ir desarrollando, ¿no? Y ahora, imagínense ya en seminario de investigación 3 y por último, llevarán su seminario de tesis y estamos a casi nada de poder culminar, pero que vemos, ¿no? Como una plantita, ¿no? Nuestra tesis va tomando forma y ahora ya casi en esta recta final. Bueno, pero qué gusto en esta ocasión, Aida, recordarte que esta sesión está siendo grabada para que cuando me la compartan yo también se las pueda impactar para si alguno de sus compañeros por alguna razón no puede estar conectado. Y el día de hoy vamos a abordar de manera general para que así ustedes tengan este conocimiento de qué es lo que debe abarcar en Seminario de Investigación 3 y en base a ello ustedes ya puedan ir desarrollando en la puesta en práctica dependiendo del tema específico que cada uno va llevando en su tesis y así ustedes me lo vayan enviando conforme vayan avanzando para que yo les diga, esto está bien, aquí tenemos que complementar con esto, quitemos esto, mejoremos esto, ¿verdad? Y no dejemos hasta el último momento porque pues ya no vamos a tener la temporalidad para poder hacer primero las retroalimentaciones y segundo las posibles correcciones. Si lo dejamos al final, entonces ahí va a empezar a mermar nuestra calificación porque repito, es muy poco el tiempo, es un mes específicamente para la materia y ahorita pues una semana ya pasó con de cápsulas informativas. Entonces, esta primer sesión, lo que su servidora pretende es que abordemos lo más que se puedan todos estos temas para que ustedes tengan los conceptos generales y cómo poder aterrizarlos. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a ir retomando de nueva cuenta desde el análisis e interpretación de datos, pero ya únicamente para detallarlo, ¿no? Ejemplo, Aida, mira, muy bien en esto y esto y esto, tenemos que complementar, podemos utilizar esto, podemos, pero ya como una retroalimentación general. Esto porque si nada más abordamos dos temas y los otros dos temas en la siguiente sesión, va a ser muy poco, una semana para que ustedes tengan para poder elaborar lo último que les falta. Entonces, por ello, si ustedes me lo permiten, y tal y como se los compartí a través de nuestro plan de estudios, se pudieron percatar que nuestra materia comprende específicamente 5 unidades. ¿Cuáles son estas? Primero, lo que vamos a abordar dentro de Seminario de Investigación 3, que es lo que ahora yo voy a calificar. Primero tenemos que empezar elaborando nuestro análisis e interpretación de datos. Voy primero a iniciar con el orden en que me deben ustedes presentar los puntos a evaluar, porque a veces empezamos por el cuarto, regreso al primero, me voy en el quinto. Entonces, no, recordemos que estamos elaborando una obra y tiene que llevar este método sistemático, ¿verdad? No podemos alterar el orden. Entonces, repito, primer tema que deberán ustedes abordar debe de llevar literal análisis e interpretación de datos. Primer subtema. Segundo subtema, conclusiones, ¿verdad? Tercer subtema que debe comprender son propuestas. Cuarto subtema que debe comprender es bibliografía, que en este prácticamente es únicamente complementar, porque recordarán que desde seminario 1 les dije que todas sus fuentes me lo fueran anotando al finalizar y que conforme fueran ustedes avanzando, si tenían nuevas fuentes, complementaran. Entonces, prácticamente quiero pensar que todos lo tienen, prácticamente es complementar por si ahorita ustedes utilizan otra fuente que no la hayan tenido, únicamente complementar. Y si no, entonces prácticamente este punto ya lo tienen hecho, únicamente es adecuarlo en el cuarto subtema. Por favor, no me lo vayan a poner al principio o al final.
Después de su bibliografía, viene el apartado de anexos, que anexos también ya lo tienen porque son, por ejemplo, ¿cuáles son los anexos? Si ustedes en el trayecto de su protocolo de tesis utilizaron como un método de información la encuesta, bueno, pues entonces aquí en el rubro de anexos me van a soportar todas sus encuestas. Si ustedes utilizaron una entrevista, bueno, pues si fue a través de la palabra hablada, entonces un CD o un USB donde acredite el bosquejo o donde acredite su fuente de información. Recordemos que estas ustedes lo señalaron o lo citaron de manera genérica en seminario 1. En seminario 2 la detallaron cuando usaron su marco metodológico. Recuerdan, en el marco metodológico me explicaron a detalle cómo había impactado dentro de su técnica de selección y recolección de datos. Ahí me especificaron, utilicé la entrevista y me impactó de esta forma y esta forma y esta forma. No sé, la encuesta me arrojó esto y esto y esto y esto. O utilicé la fuente a través de la técnica de documental, utilicé estas y estas y estas herramientas, me utilizó esto y esto y esto. Entonces, en anexos, todo aquello que ustedes hayan realizado y que hayan aplicado dentro de su proyecto de tesis y que les haya arrojado una información, es lo que ustedes van a poner dentro de este apartado de anexos. Entonces, prácticamente, como les decía, también el apartado de anexos ustedes ya lo tienen realizado. Nada más es cuestión de que busquemos y lo acomodemos en el rubro que lleva, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a dar inicio. Estos son, perdón, los únicos 5 puntos que ya ustedes deberán elaborar, que prácticamente los 2 finales ya los tienen hechos. Entonces vamos a trabajar sobre los 3 primeros, que es el análisis e interpretación de datos, las conclusiones y las propuestas, que también están bien sencillitas. Como les decía, lo más complicado era seminario 1, porque es empezar de la nada, mi planteamiento del problema que me está generando confusiones, mi justificación, en mi marco teórico, mis objetivos, o sea, todo esto era como el acabose, ¿no? Todo lo demás ya era un hilo conductor porque era el desarrollo propiamente en seminario 2 y ahorita pues ya es el cierre, vaya. Y el seminario de tesis va a ser algo más sencillo porque nada más es la cuestión de formatería, de presentación, de índice, de empastado, etcétera, ¿no? O sea, es mucho más sencillo su seminario de tesis, pero yo sé que ustedes lo van a hacer a la perfección y como sugerencia, si pueden y tienen la oportunidad de imprimirlo, de empastarlo bonito, para que realmente todo lo que me costó seminario de tesis, ahora ya lo tengo y lo pueden palpar mis hijos, mis nietos en un futuro que lo tengan. Qué gusto va a ser, ¿no? Que vean este esfuerzo de ustedes. Bueno, entonces, bueno, regreso. Cuando nosotros hablamos primeramente dentro de nuestro primer tema, que es el análisis e interpretación de datos, también entran los resultados, pero vamos a ir primeramente con los datos, ¿no? Porque es el primer contacto. Analizo lo que tengo y luego voy a interpretar lo que esto me arrojó, que son 2 cuestiones diferentes. Cuando hablamos primeramente del análisis de datos dentro de un proceso de investigación, en este caso ustedes dentro de su proyecto de tesis, vemos que este debe de llevar diferentes pasos. Desde primero, empezar a recabar o volver si ya se nos olvidó un poquito, porque aunque ustedes lo hicieron, quizás no tengan del todo fresco porque no lo llevamos mes con mes, ¿verdad? Entonces, como hay materias intercaladas, quizás ya no nos acordemos de manera pues puntual de lo que citamos en cada uno de los subtítulos. Entonces, tenemos primero dentro de este análisis de datos que empezar a dar lectura de lo que pusimos en nuestro planteamiento del problema, en nuestras preguntas de investigación. Recuerdan ustedes que era qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, que se ponían dentro de nuestro planteamiento del problema. Bueno, pues entonces empezar a leer de nueva cuenta nuestro planteamiento del problema, ver estas preguntas de investigación. Luego, entonces, ahí vamos a empezar nuestro primer punto de arranque de análisis de datos, porque aquí nos están arrojando datos base, que son o que es la información con la que yo arranqué mi proyecto de investigación
y que tenía problema uno, problema dos, problema tres, no sé, todos los problemas, porque cada tesis fue diferente, todos los problemas que ustedes hayan citado de manera literal dentro de su planteamiento del problema y dentro de sus preguntas, van ustedes a empezar a identificar qué datos tenían. Ejemplo, yo empecé, se me ocurre, ¿no? Un caso que se me viene ahorita a la mente. Yo empecé hablando de la deserción escolar y vi que en mi grupo pues arranqué con 15 y luego ya tengo 10 y luego tengo esto, por esto y por esto, yo pensaba esto, no lo sé. Entonces, en un borrador, yo les sugiero, empecemos a arrastrar lápiz, ¿no? Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Ah, ok. Primer dato, ¿con cuántos yo empecé mi deserción escolar? En mi grupo habían 15, en mi grupo habían 8, en mi grupo habían tantos. Yo indiqué que los factores eran estos, no sé, se me ocurre, porque por pobreza, porque los programas sociales que el gobierno otorga y por eso es una vida mucho más fácil, caen en el paternalismo y por ello ya no trabajan porque pues no ven la necesidad, porque ya tienen este recurso, no lo sé, lo que ustedes hayan puesto, entonces ahí empezamos con los primeros datos. Estos datos son los que ahora, siguiendo con la estructura de su proyecto, después ustedes vieron que viene la justificación. La justificación, ustedes, como su nombre lo indica, me plantearon por qué era importante identificar estos vacíos para que ya regresaran los alumnos o al menos con los que tengo ya no continúen desertando. Entonces, con esta justificación que tienen, también están recibiendo información. ¿Por qué? Porque esta información o los datos que ustedes pusieron en su justificación lo tienen que continuar arrastrando, es los datos que tengo en mi planteamiento, lo que yo necesito en mi justificación y después a lo que yo quiero llegar, que es a lo que puse en mis objetivos y en complementación con mis hipótesis. Todo esto nos damos cuenta que son tres cosas distintas. Una es mi realidad, otro es por qué tengo que trabajar para que esto ya no continúe. Y otro es a lo que quiero llegar, ¿verdad? Las metas que quiero alcanzar, el objetivo que quiero alcanzar. Estos datos son los mismos que AIDA ya desarrolló en Seminario 2 dentro de su marco metodológico, que mediante las encuestas o mediante las entrevistas o mediante la cuestión doctrinal, ella investigó, justificó, acreditó, pero que, repito, emana de lo que hizo al principio de su investigación. Entonces, estos datos que AIDA ya tuvo, ahora los va a empezar a analizar en base a qué? En base a los resultados que ahora ella le hayan arrojado, porque se supone que al momento que Aida ya fue y preguntó, ya empezó a tener respuestas. O que Aida, si nada más utilizó la fuente primaria, en este caso a través de la búsqueda de información, que son estas fuentes, únicamente ella empezó a obtener datos duros o ella empezó dentro de estos datos cualitativos y cuantitativos, tiene una información específica, pero AIDA ya empieza a saber, es el objetivo uno es correcto por esto, no era correcto porque cuando yo pregunté me dijeron de que no tenía nada que ver las cuestiones de apoyo, porque es un municipio donde trabajan, es un municipio donde esto, es un municipio donde el otro, y obtienen 2 o 3 veces más el apoyo que le dé el Estado, pero sí necesitan trabajar. ¿Por qué? Porque tienen esta ideología o por costumbres este pueblo se basa en esto y esto y esto y esto. Entonces, muy pocas personas continúan un proceso formativo por esto y por esto y por esto, o porque vino esta ola de los migrantes y se tuvieron que ir lejos por esto y por esto y por esto. No lo sé. Los factores que ella haya obtenido al momento de realizar las encuestas, porque aquí, ojo, hago un paréntesis. Recordemos que cuando es de encuesta o entrevista, que es de persona a persona, tenemos que tomar en cuenta dos puntos. No se olviden, si la información primero yo la obtengo a través de la observación, porque les dije, antes de que ustedes vayan y preguntan,
primero siéntense y observen, porque quizás si tú me dices, maestro, ¿está usted contenta? Y me ves llorando, yo te voy a decir, sí, estoy feliz, pero una cosa es lo que te dice mi boca y otra cosa es lo que tú estás percibiendo, ¿no? Lo mismo pasa con el tema que tú quieras. Si tú vas y le preguntas, quizás esta persona esté amenazada y no te va a decir la realidad del por qué está dejando de acudir a la escuela, ¿verdad? Quizás es víctima de violencia, quizás está pasando por esto y no te lo va a decir. ¿Verdad? Porque una, porque no te tiene confianza, o dos, porque tiene mucho temor a que le pase algo a ella o a su familia. Entonces, tú vas a obtener una respuesta a través de la observación y otra respuesta a través de la encuesta. Ambas te están dando un resultado, ojo, porque haz análisis de datos y también interpretación de resultados, tu primer tema. Entonces, esta información que tú desarrollaste en tu marco metodológico y en tu selección de técnica de recolección de datos, que fue uno de los temas de seminario de investigación 2, tú ahora también los vas a analizar y vas a continuar arrastrándolos en tu borrador porque vas a ver qué tanto de esto tuvo relación con mi planteamiento del problema. ¿Esto realmente fue la causal de que mis alumnos no estuvieran llegando? ¿Realmente yo tenía razón de que era la pobreza? ¿O realmente me doy cuenta que dista mucho a lo que yo planteé dentro de mi justificación? Porque yo pensaba que ellos se iban para tener una mejor oportunidad de vida y no fue así. Fue porque existían grupos de presión y que o realizaban esto, realizaban el otro, o porque, no sé, ¿verdad? Ahorita tanta cosa que está pasando de los grupos de presión, no quiero entrar en detalles, pero que eso también incide en que muchos alumnos estén yendo de sus municipios por temor a grupos políticos o a grupos bélicos o no lo sé, pero que también esto puede estar detonando en muchas situaciones de deserción escolar. Entonces, esto que tú ya obtuviste dentro de tu seminario de investigación 2, vas a empezar a analizar. Y este análisis es lo que ahora tú ya vas a empezar a darle forma dentro de nuestra materia, que es la interpretación de datos. Por eso te decía, primero es importante que tú en un borrador pongas los datos que te arrojó tu planteamiento del problema, los datos que te arrojó tu justificación, no todo, nada más los datos breves, los datos que te arrojó breves tu justificación, los datos breves que te arrojó, ¿qué cosa? Tus objetivos, tanto general específicos como hipótesis. Tu marco teórico en este momento no lo vas a tocar porque esto es únicamente el soporte que utilizaste para poder recolectar información. Entonces, tu marco teórico ahorita no me lo toques. Tu marco metodológico sí, porque dentro de tu marco metodológico recuerda que aquí tú citaste el método, la técnica, el nivel de profundidad, la teoría, tanto del objetivo general, objetivo específico 1, objetivo específico 2, objetivo específico 3, hipótesis 1, hipótesis 2, no sé, el número de hipótesis que tú hayas tenido, pero recuerda que aquí ya me lo fuiste detallando y que dentro de tu cronograma, ese tampoco me lo toques, porque el cronograma, pues ahorita no tiene razón de ser. Pero viene otro tema que es el análisis e la selección y técnica de recolección de datos. En tu análisis de selección y técnica de recolección de datos, ahí sí, porque ahí es en donde tú ya obtuviste tus resultados. La encuesta me arrojó esto, la entrevista me arrojó esto, no sé, la observación me arrojó esto, investigación documental me arrojó esto, ¿no? O sea, dependiendo tu proyecto, porque unos fue netamente investigación documental y otros fue de campo, ¿verdad? Entonces, dependiendo lo que cada proyecto haya tenido, hablo por Aida porque es quien está conectada, pero esta sesión la van a ver todos, ¿no? Entonces, dependiendo del proyecto que cada uno haya utilizado o haya desarrollado, su obtención de información obviamente fue distinta. Quizás Aida fue únicamente documental, pero quizás se me ocurre la maestra Ermita utilizó la de campo, ¿no? Y en la de campo únicamente utilizó la encuesta. Entonces, aunque ambas estén hablando del mismo tema, va a ser completamente distinto por su forma de justificación de información. Entonces, esto que ustedes obtuvieron, ¿dónde lo debieron haber puesto? Que ya les califiqué
fue en Seminario de Investigación 2 en su técnica de selección y recolección de datos. Ahora, estos datos son los que también van ustedes a arrastrar en su borrador y ya que lo hayan puesto, son los únicos datos porque después vinieron sus agentes socializadores. ¿Qué papel juega la escuela o no lo sé, la casa, la familia, no lo sé, positivos o negativos dentro de la escuela? Entonces, ahí específicamente esta información es la que ustedes van a obtener y van a culminar dentro de su borrador, lo que les estoy diciendo que tienen que ir seleccionando. ¿Para qué? Para que no tengan que estar leyendo toda su tesis que ya elaboraron en seminario 1 y 2. Si no la quieren hacer así, no pasa nada. Léanlo cuantas veces quieran. Obviamente es importante porque se van a estar empapando de todo lo que ustedes ya hicieron, por si ya hay algunas cuestiones que se olvidaron. Pero si no, esto es únicamente para hacerlo mucho más dinámico. Yo por eso les sugiero, ya tienen en un papel o en dos o en los que sean arrastrada esta información, entonces, ya que tienen esto, ahora se les va a hacer mucho más sencillo, porque nada más le van a empezar a dar forma, ya no van a tener que leer todo. Ahora, ya en mi análisis de datos e interpretación de resultados, que es mi primer tema, que yo tengo que otorgar ahorita dentro del seminario con la maestra Catalina, que como me está exigiendo, no, mentiras, dentro de mi análisis e interpretación de datos, ¿qué es lo que yo voy a hacer, Aida? Ok, yo soy Aida ahora. Bueno, ya tengo mi planteamiento. El problema me dice que tengo 15 alumnos y que ingresaron 30 y ahorita tengo 15 y que yo creo que los problemas son por la pobreza, porque muchos tienen que trabajar o por, no lo sé, lo que Aida haya puesto en su planteamiento del problema. Bueno, después, su justificación. Considero que deben existir más programas sociales o menos programas sociales por esto, o porque existe esto, porque necesito esto. Ah, entonces ya empiezo a darle sentido. Se necesita esto por esto y por esto y por esto. Pero ojo, dentro de mis objetivos es cuánto quiero llegar. Entonces, mi análisis de datos es, tengo un margen del 50% de alumnos que está desertando dentro de la escuela, existe esto y esto y esto y esto. Sin embargo, mediante la encuesta obtuve esta y esta y esta y esta y esta información y por ende se concluye que el objetivo específico 1 no es correcto porque uno de los factores no es la pobreza. Uno de los factores es que existe represión por parte de grupos bélicos en el poblado, y por eso los alumnos o los padres de familia ya no salen de sus casas y no salen de sus casas ni para comprar comida, ni para ir a la escuela, ni para esto, únicamente por actividades que son consideradas como elementales, porque ya han existido, no sé, N cantidades de desapariciones forzadas y temen por su seguridad, ¿no? Entonces, no es por la pobreza, es por un temor a su vida, ¿no? O por el contrario, en efecto, ha existido deserción escolar porque existen demasiados programas sociales que lejos de incentivar a que los alumnos continúen superándose y que a mejor calificación sea mayor apoyo, el Estado continúa generando estos programas que generan un paternalismo, una confianza y una, no sé, y una vulneración para que continúen con un proceso de formación porque les dan todo y no se les exige nada. Y por eso entran los alumnos en un conformismo, se les encuentra en las calles, porque a través de la técnica de observación, ¿no? Me percaté que los alumnos que deberían estar en tales horarios en la escuela estaban en el parque o estaban en no sé dónde o estaban con la novia o estaban en no sé qué, no sé, consumiendo algún tipo de bebida que no debían y esto y el otro, entonces tienen dinero para comprar sustancias prohibidas, están fuera de la casa, no están realizando ningún tipo de actividad para generar una cuestión económica, entonces vemos que simplemente están haciendo nada de su vida. Entonces, no es por pobreza, porque tienen un recurso para comprar vicios, no es tampoco por contribuir en la economía familiar, porque no están realizando ninguna actividad productiva, simplemente es porque los problemas sociales no están bien direccionados para satisfacer las necesidades de la población.
y que lejos de combatir realmente el problema de raíz, que es combatir el analfabetismo en México, se está fungiendo como ente paternalista, se le están cortando las alas para que puedan ampliar su conocimiento y para que puedan ser seres independientes, porque los programas sociales pueden tener una temporalidad dependiendo el tipo de administración que ingrese. Sin embargo, esa temporalidad ya son años perdidos en esos alumnos y que por tanto se continúan arrastrando los índices de analfabetismo. Por ello después existen muchos alumnos mayores de tal a tal edad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la educación para adultos, ¿no? ¿Pero por qué? En algunos casos, claro, no estoy generalizando, es porque no hay un recurso o porque muchas otras cuestiones, pero en muchos otros es porque también estos programas sociales les dan todo a manos llenas y no se les exige nada, ¿no? Los como antes se les denominaba los ninis, ni estudio ni trabajo, pero tengo un recurso, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor? Ok, te doy el recurso, pero te exijo un 9 de calificación y que me lo tengas que comprobar de manera bimestral, ¿no? Entonces, es una forma en que yo te voy a estar apoyando, pero también me tienes que estar justificando que estás formándote, porque aquí no nada más va a ser una cuestión formativa, sino también va a ser una cuestión valoral, ¿verdad? Entonces, todo esto, aquí nos damos cuenta, digo, palabras más, palabras menos, porque yo es una idea vaga que me está viniendo. Si tuviera mi proyecto, pues ya te lo aterrizo a detalle. Pero esta es una de tantas formas en que tú me vas a ir estructurando tu primer subtema, que es el análisis e interpretación de datos. ¿Por qué te digo que me tienes que ir llevando de la mano? Porque acuérdate que es análisis. Dentro de tu análisis, tú me estás indicando cuál es tu punto de inicio. Por eso te decía, tu planteamiento del problema. En la escuela fulanita de tal, como docente de tal a tal a tal a tal edad, me percaté que tantos alumnos iniciaron y que, no sé, ahorita ya pasaron tantos meses y continúa la matrícula, o ha aumentado o ha disminuido, no sé qué ha pasado. Entonces, esto y esto y esto, en efecto, tuvo razón porque mediante la encuesta me indicó esto y esto y esto, a través de la observación yo indiqué esto y esto y esto, dentro de la recolección de datos obtuve esto y esto y esto y esto, sin embargo, llegamos a esto y esto y esto por esto y esto y esto, ¿no? Aquí ya te estoy dando de manera general cómo tú vas a ir desarrollando tu primer apartado, analizando la información con la que tú iniciaste, analizando tus objetivos a los que querías llegar y luego entonces poniéndolo. Realmente lo que yo quería llegar es lo que dentro de esta recolección de información me dio o no tiene nada que ver. Porque aquí recuerdan ustedes que yo les dije, al finalizar, ¿van a validar su hipótesis primaria o la van a desacreditar? Mi hipótesis 1 no es cierto. ¿Por qué? Porque esta información que recabé simplemente desacredita lo que yo pensaba, porque acordémonos que las hipótesis son lo que yo creo que va a pasar. Mis objetivos son lo que yo deseo, las metas que voy a alcanzar, pero mis hipótesis son los supuestos a los que yo pienso que voy a llegar. Entonces, mi hipótesis 1 no es correcta. ¿Por qué? Porque estos resultados me indican que lo que se necesita es esto. Y aquí ya empiezas a estructurar. No quiero que me detalles tu resultado, porque tu resultado me lo vas a detallar posiblemente en tus propuestas, que es en el punto 3. Tus propuestas es todo lo que tú consideres que se puede hacer ahora ya con bases sólidas, con respuestas o con resultados que tú ya justificaste, ¿no? ¿Por qué? Porque ya realizaste este proceso de investigación y tus resultados te arrojaron esto. Pero eso, repito, será en el apartado de propuestas. Aquí no. Aquí nada más me vas a analizar la información con la que tú iniciaste tu proyecto y después la información que tú obtuviste en tu técnica de selección y recolección de datos en Seminario de Investigación 2 y en tu marco metodológico. Eso es lo que tú me vas a analizar y me vas a interpretar esos resultados, cómo impactaron de manera positiva, de manera negativa, qué puntos a favor, qué puntos en contra, etcétera. Así tú me vas a desarrollar tu análisis e interpretación de datos de manera global. Por eso te decía, todo lo que tú ya estableciste dentro de tu planteamiento de problemas, si pusiste 4 problemas, entonces estos 4
tú me los vas a tener que analizar e interpretar sus resultados. Si tú me pusiste dos problemas, que nadie me puso dos porque obviamente son muchos, bueno, pues estos dos problemas me los vas a analizar y me los vas a interpretar. Si fueron ocho, pues estos ocho problemas me los vas a analizar y me los vas a interpretar, porque se supone que a todos estos problemas tú ya les encontraste, no la solución, porque no somos magos, pero ya les encontraste las causas que lo detonaron. Y estas causas son precisamente los resultados que te arrojaron tus técnicas de investigación documental o de campo, ¿verdad? Que al momento que tú las pusiste en práctica, ya te dieron una respuesta. Y esa respuesta ahora tú ya sabes por qué hay deserción escolar, porque los padres de familia no contribuyen en el proceso formativo, porque hay mucho ausentismo, porque el Estado no apoya o porque hay un sobreapoyo o porque, no lo sé. Pero de todo esto, tú ahora ya tienes una información. Ahora, con eso tú me estás cubriendo tu primer punto, que es el análisis y la interpretación de datos. Después ya me pondrás tu segundo subtítulo, que son tus conclusiones. Dentro de tus conclusiones, si nosotros nos vamos de manera literal, cuando hablamos de las conclusiones, nos dice que estas conclusiones son importantes porque son todas aquellas afirmaciones que tú como investigador estás haciendo al finalizar todo tu trabajo, en donde vas a exponer todo aquello que encontraste, es decir, tus hallazgos, tus observaciones, los retos a los cuales tú te enfrentaste, porque quizás no era tan fácil poder llegar y preguntar, porque existía también otro tipo de circunstancias por temor a cómo iban a reaccionar, por no nada más tu población objetivo, que era los alumnos, sino también los padres de familia, las autoridades del lugar, tus propios directivos, no lo sé, porque es un reto hablar de educación y hablar de los problemas de la educación es fácil, pero de los problemas que detonan, no a muchos les causa una gracia, ¿verdad? Porque a veces viene una crítica al sistema, viene una crítica al Estado, viene una crítica a las familias, viene una crítica a los grupos de poder. Entonces, también nosotros como investigadores, al momento de estar como buscando el hilo negro, es una serie o es un reto personal al cual nosotros nos enfrentamos, ¿no? Entonces, todo eso que tú hayas percibido, encontrado, enfrentado, es aquello que tú vas a narrar dentro de esta conclusión. Dentro de las características que debe de tener una correcta conclusión en un proceso de investigación de tesis son, primero, de manera inmediata sabemos que es la parte prácticamente con la que estás cerrando tu tesis. En ese sentido debemos entenderla porque tus propuestas ya es lo adicional, es como decir la cereza del pastel. Pero con tu conclusión se supone que tú de manera integral ya estás culminando tu proyecto de tesis. Lo demás es formatería. Entonces, tienes que darle en tu conclusión un cierre puntual y detallado porque es con lo que tú prácticamente estás diciéndole a los lectores que todo eso trajo esto, ¿verdad? Con esto concluyo. ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú tomas un libro y tienes 5 minutos, 10 minutos, Aida, ¿qué es lo primero que haces para saber si lo vas a comprar o no lo vas a comprar? ¿Qué es lo primero que tú haces? Primero leo el prólogo Ujú. el final de la portada donde dice la descripción del libro. Perfecto. Nos damos cuenta que nosotros como lectores, ¿qué hacemos? Dos puntos importantes. Un prólogo y si hay una introducción, la introducción y de ahí me voy al final. Porque es con lo que yo voy a saber, ¿me interesa o no es de mi interés? Porque el título puede estar padrísimo, el título me engancha, pero si nada más leo la introducción y la conclusión y está muy floja, ¿para qué leo toda la obra? ¿Para qué me desgasto? ¿No? Mejor leo otra obra que realmente me llame y en ese sentido la compro o la leo. Pues es prácticamente, quise poner este ejemplo con ustedes, porque de nada va a servir
que todo tu proyecto le hayas dedicado tiempo, esfuerzo, dedicación, horas de no dormir. Si me vas a dar, porque la introducción va a ser al final, en seminario de tesis. Ahorita no. Si en tu conclusión o en tu introducción está floja, aunque tu contenido sea excelente, el lector no va a querer chutarse toda tu obra. Entonces, tu conclusión debe ser puntual, tu conclusión debe ser clara, tu conclusión debe llevar un lenguaje acorde a la población a la que tú quieres impactar. Porque recordemos que es una población de la cual obtuviste la información, pero quizá no es a donde tú quieras incidir. Quizás tú quieras incidir al Estado, generando una derrama económica o que reestructuren los programas de apoyo, porque no está teniendo el impacto que quizás ellos pensaron que iba a tener. Entonces, no está siguiendo el objetivo por el cual fue creado. Entonces, aquí dentro de tu conclusión, repito, como tu población ya la tienes bien delimitada desde que iniciaste tu proyecto de tesis, tienes que utilizar el lenguaje acorde a la población a quien vas a impactar. Si tu población objetivo a quien quieres impactar es a los padres de familia, entonces tienes que aterrizar tu conclusión acorde a quién, a ellos. Debes de ubicar su grado de estudios, debes ubicar el tipo de población a la cual va a ir dirigido, el tipo de comunidad, todo tu contexto, porque si utilizas palabras muy rebuscadas, no te van a entender. Y entonces no va a tener sentido por más estructurada que tu conclusión esté, porque simplemente van a hacer caso omiso. Pero si tu conclusión va buscando perseguir o incidir realmente en lo que tú quieres, y esto no es discriminar ni mucho menos, es simplemente que llegue de la forma que tú quieres que llegue, que sea entendida. Y por eso tienes que puntualizar específicamente con estos rasgos o con estas características específicas para que logres el objetivo deseado. Ahora bien, te decía, dentro de estas características es, primero, que va en la parte final. Segundo, que es el cierre completo de tu proyecto. Tercero, la conclusión se basa primeramente en responder a tus preguntas de investigación. Ya detonaste tus preguntas de inicio. Ahora, dentro de tus preguntas de investigación, que fue prácticamente tu objetivo general, ¿qué es lo que tú querías? ¿Estás respondiendo con todo tu proyecto y con tu conclusión a esta meta? Esa es la primera pregunta. ¿Estás respondiendo? Si no estás respondiendo, entonces reestructura tu conclusión. No me vas a poner literal, estoy respondiendo. No, tú vas a estructurar tu conclusión en base al cierre total de tu proyecto. Pero cuando hayas culminado, tú solita, haz de cuenta, yo, Aida, ya leí mi conclusión. Estoy dando respuesta a lo que yo al principio quise cuando planteé este título o cuando me propuse este objetivo general. ¿Realmente logré lo que yo quería o no? Y si no, entonces reestructuro mi conclusión. Porque repito, tu conclusión tiene que ser la conjunción de todo lo que tú realizaste en tu tesis y que por ello te está llevando a culminar con esto, ¿verdad? Estás concluyendo con esto. Tú realizas un trabajo de investigación, empiezas a desarrollar. Pero tu conclusión es, emanado o por lo antes expuesto, se establece que esto y esto y esto y esto se concluye con que no sé qué y no sé qué y no sé qué, o el trabajo antes citado me lleva a los análisis de esto y esto y esto, a tener esta visión por esto y por esto y por esto, a cuestionarme realmente los factores que detonan a esto y esto y esto, porque existe esto y esto y esto, a generar también nuevas políticas públicas por parte del Estado para que existan estas y estas y estas y estas circunstancias, a que se debe trabajar en esto y en esto y en esto y en esto, que debe de existir un compromiso conjunto entre, no sé, los psicólogos, porque se necesita esto y esto y esto en los padres de familia, porque no lo sé. Dependiendo el eje con el que tú estés identificando qué es el vacío toral que tiene tu tesis, es lo que tú vas a plantear específicamente tu conclusión. La conclusión no va a ser de un renglón, de dos renglones.
porque es un cierre. Tiene que ser amplio, tiene que ser detallado, ¿verdad? Porque si algo, por alguna razón, no pude transmitir a como yo quería, porque quizás para mí está bien entendido, pero para el lector no, que estos pequeños vacíos que quizá, ¿verdad? Mi tesis haya tenido, ahora con mi conclusión, yo los dirima, ¿verdad? Que con mi conclusión ya no quepa dudas, que si yo como lectora veo, ay, pues es que Aída no fue del todo claro dentro de su marco metodológico, en su nivel de profundidad en el objetivo uno, no me queda claro. Pero cuando leí su conclusión, no me detalló, pero sí me habló de manera general, ya le di el sentido, ya sé que ella me dijo esto, pero porque iba encausado en esto, ¿verdad? O sea, que yo como lectora, sin estarte preguntando, porque no vas a estar de manera directa conmigo, pero que en la propia narrativa de tu conclusión yo encuentre todas esas posibles respuestas, que yo como investigador, que yo como lectora no me quede, bueno, ¿y Aída será que llegó a lo que quería o no llegó? ¿Será que realmente identificó estos vacíos o no? ¿Será que realmente tenía un impacto o no a la población, no? Pues, ¿quién sabe qué pasó? Pero ¿cómo no voy a saber si se supone que ya terminé, no? Entonces, por eso te digo, la conclusión es este cierre total de tu proyecto. Y que repito, si existe algún vacío durante la elaboración o estructuración de cualquiera de los seminarios, al momento de establecer tu conclusión, ya quede de manera literal señalado para que no quede mayor duda o mayor cuestionamiento. También cuando hablamos dentro de la conclusión, otra de sus características es que se basan en datos y resultados de la investigación. Yo no estoy pidiendo Aída inventa o Aída continúa pensando, ¿será que sí llegué o no llegué? No, es que no es de que será que llegué. Aquí están tus datos. No le vamos a buscar el hilo negro. Sí, llegué porque esto me arrojó esto. Le apliqué la encuesta a 100 personas, de las 100 personas, 80 me dijeron esto y 20 me dijeron esto. O sea, no hay que buscar porque aquí está tu resultado. Y tu resultado ya me lo vertiste en seminario de investigación 2. No me puedes haber dicho una cosa en seminario 2 y otra cosa ahorita en tu conclusión. Ambos tienen que llevar el mismo hilo conductor porque estamos hablando de la misma tesis, ¿verdad? Ahora, en tu conclusión, además de que también me dice que tiene que ser como esta reestructuración o este resultado o que se basan en datos y resultados reales dentro de tu investigación, como te decía al principio, tiene que ser conciso y bien enfocado. ¿Esto qué quiere decir conciso? Conciso no es de que me pongan dos, tres palabras, no. Conciso significa que me indiques resultados y que me precises si vas a detallar, pero que no me desvaríes, que no me empieces a hablar del todo y del todo no me digas nada, ¿verdad? Que todo lo que me digas lleve un hilo conductor. Si me dices que el 80% te arrojó esto, el 20% te arrojó esto, por esto y por esto y por esto, yo entiendo que me estás dando esto. Pero si me dices esto y luego me cambias y después regresas y luego me dices otra información y digo, bueno, ¿y qué pasó con esto? No. Entonces, tiene que ir bien enfocado, debe de llevar un antes, un durante y un después. Por eso vuelvo a lo mismo. Yo te decía al iniciar Seminario de Investigación 3 que elabores un borrador, porque si tú tienes tu tesis y empiezas, a ver, la hoja uno, la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4, ya. Ahora, mi conclusión, otra vez, la hoja uno, la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4. Mis propuestas, la hoja uno, la hoja 2. Quizás en tu mente puedas alterar el orden o puedas darle un sentido distinto a algo. Pero si ya tienes datos duros, ejemplo, 2 más 2 es 4. Ya, aunque lo pongas de cabeza, 2 más 2 es 4. No te puedes salir de ahí. Si tú manejas datos duros, quizás lo único que pueda cambiar sea las palabras que utilices para hacer referencia a eso, pero no vas a cambiar el fondo, porque el fondo ya lo tienes bien delimitado, como cuando hacemos un resumen. ¿Qué empezamos? Señalando o utilizando palabras clave. Las palabras clave son, yo cito 10 palabras, no hay necesidad que yo me lea 5 hojas. Esas 10 palabras, yo ya sé que con solo leerlas, yo ya tengo el contenido de esas 10 hojas, porque todo lo demás
cuando estamos escribiendo se denomina como paja, ¿verdad? Todo lo demás es complemento, pero lo importante son estas 10 palabras. Y estas 10 palabras me llevan a que yo como investigadora desarrolle. Tú no necesitas tener 100 cosas. Tú necesitas haberlas leído, claro, porque si no, ¿cómo vas a saber de qué has hablado? ¿Necesitas leerlo? Sí, pero empezar a señalar tus datos duros. Ya que los tengas, ahora nada más tú vas a estructurar, le vas a dar forma y lo vas a presentar. Eso te va a servir, como te dije, tanto en tu análisis e interpretación de datos como ahora dentro de tu conclusión. Ahora, también me dice que dentro de tu conclusión, y continúo con la conclusión y dirás, bueno, ¿y por qué tarda tanto la maestra en conclusión? Porque recordemos que es tu cierre y tu cierre tiene que ser un cierre fuerte. Tienes que iniciar fuerte y tienes que cerrar fuerte para que enganches, para que realmente haya un impacto dentro de tu obra, ¿no? Ahora, lo último que debe de precisarse en tu conclusión es que debe de mantener una coherencia con lo que tú citaste en tus objetivos y en tus hipótesis de investigación. Por eso yo te decía, no puedes tú haber dicho una cosa en tus objetivos o en tus hipótesis y terminar con otra. No tienes que inventar absolutamente nada porque es lo que tú estás cerrando. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Por qué? Y justificarlo. Eso de manera global son las características específicas que debe de llevar una conclusión. ¿Cómo puedes tú redactar una conclusión? Sencillo. Primero, puedes redactarla mediante proposiciones o afirmaciones. Puedes redactarla también utilizando, no sé, las evidencias que, o en base a lo elaborado dentro de la tesis, podemos culminar o finalmente se establece que esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Puedes iniciar así. Y ya más adelante, tú solita le vas a ir dando el hilo conductor. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirte de paso a paso cómo lo vas a hacer, porque pues obviamente yo no tengo los datos de cada una de las tesis. Entonces, tú tienes que ir enfocando, pero puedes iniciar de esta manera. También puedes iniciar, si lo quieres más sencillo. En conclusión, puedo informar que yo no lo veo muy válida porque hablamos de una tesis de grado doctoral. Entonces, tenemos que ser como más propios al momento de estar cerrando, ¿verdad? Y también hay cuestiones que tú puedes, ojo, incluir como cuáles son. Puedes citar datos porcentuales, que son aquellos que tú obtuviste dentro de tu recolección de datos, los puedes citar. Puedes también volver a regresar a tu punto de inicio y en base a eso ir justificando o ir desacreditando. Pero repito, eso queda como una opción, que lo puedes incluir o no. Pero lo que yo te mencioné hace rato, por supuesto que no lo puedes evitar, porque repito, son las características específicas que toda tesis de grado doctoral debe cubrir para que cierres de manera completa precisamente tu proyecto de tesis. Después, bueno, después nos dice que vamos con lo que se conoce como las propuestas. Cuando hablamos dentro de las propuestas de investigación, como su nombre lo dice, las propuestas son como aquella visión que tú tienes una vez de que ya llevaste a cabo el desarrollo de toda tu tesis y que puedas dar posibles mejoras, ¿no? Yo ya identifiqué que esto y esto está generándose, entonces yo puedo indicar que se puede realizar esto para que exista esto, ¿no? Por ello son propuestas, algo que puede generar un cambio positivo. Las propuestas, por supuesto, tienen que ser para una mejora, no para un retroceso. Entonces, dentro de estas propuestas es precisamente tratar de establecer la experiencia y luego entonces apoyar el área de investigación. ¿Para qué? Para que todos aquellos que quieran tomar como base tu tesis sepan ahora hacia dónde redireccionarlo, para ya no volver a elaborar lo mismo que tú hiciste. Entonces, propongo que se realice esto y esto y esto. Quizás las nuevas tesis me voy a basar en la propuesta que Aida puso para poder elaborar mi tesis, para ahora ver si realmente esta propuesta va a lograr este fin o si esta propuesta simplemente no me funciona, no sirve para nada por esto y esto y esto, pero también no nada más es algo que voy a decir de manera inmediata.
tengo que elaborar toda una tesis para poder validar o para poder desacreditar esa propuesta, ¿no? ¿Qué tan positiva o qué tan negativa fue? Cuando hablamos dentro de unas propuestas en un proyecto de tesis, estas nos van a otorgar ventajas. ¿Por qué? Porque los objetivos de las propuestas son tratar de informar al destinatario final dentro de la población objetivo la importancia de nuestra investigación y todo aquello que puede contribuir a hacerlo aún mejor. Por ello, dentro de estas propuestas puede ser también identificar elementos vacíos, identificar aquellos posibles lagunas que existan o identificar áreas de oportunidad, ¿no? Que se puedan mejorar, que si bien es cierto ya existen, pero que no se están aplicando como deben o que quizás se necesite reforzar en algún aspecto en específico, que quizás deba haber mayores, no sé, mayor personal capacitado para que existan, no sé, quizás están desertando porque ahí hablan la lengua tzotzil y los docentes que llegan únicamente hablan el español. Entonces la barrera es precisamente la comunicación y por ello ya no van a la escuela porque obviamente no existe un entendimiento y no es lo mismo buscar un traductor de un teléfono a una persona que conozca, que domine, porque incluso podemos hablar de un tzotzil, pero puede ser diferente de un lugar a otro, ¿no? Entonces, aquí puede ser que una propuesta sería contratar personal calificado y que realmente existe un examen para identificar que estemos hablando de las características propias para que luego entonces exista una motivación porque hay un correcto proceso de entendimiento. Digo, no sé, esa puede ser una propuesta, ¿no? Porque mi proyecto, eso fue lo que me percaté, que es el vacío primario, ¿no? O el vacío. Ah, pues es que no van a la escuela porque cuando se les deja tareas no tienen cómo obtener información porque los libros de texto no son muy detallados y no hay herramientas digitales, no hay un internet, no hay bibliotecas o las bibliotecas están abiertas de 9 a 2 y a las 2 los alumnos salen y en la tarde ya no abren porque no hay personal que les den este salario para que estén abiertas, entonces, ¿dónde van a continuar formándose? O, no lo sé, digo, estas por mencionar algunas, ¿no? Estas son las posibles propuestas que van a enriquecer tu proyecto de tesis porque estás dando un abanico de posibilidades para mejorarlo, ¿no? Después, bueno, ya encontramos nuestro siguiente subtítulo, que es precisamente la bibliografía. Ojo, antes de pasarme a la bibliografía, cuando hablemos de propuestas, yo no los limito, pero no me vayan a poner una, no. Propuestas, manéjenme mínimo tres, ¿no? O sea, posibles propuestas, ¿no? Propuesta uno, punto y guión tal, ¿no? Y no nada más, contratar personal, no. Propuesta, se necesita la contratación de personal hablante de tal, 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 para generar esto y esto y esto y esto. O sea, expliquemos, ¿verdad? No nada más propuesta uno, esto. Propuesta dos, esto. No. Repito, estamos haciendo una tesis, ¿verdad? No es un ensayo, un resumen que tenga que ser escueto, no. Ahora, ya dicho esto, que son mínimo tres propuestas, nos vamos en el siguiente subtítulo, que es la bibliografía. Cuando hablamos de la bibliografía, también ya les dije que aquí ya no se tienen por qué preocupar, porque prácticamente yo sé que todos lo hicieron, es lo que vinieron trabajando desde Seminario 1 y que lo fueron únicamente actualizando con lo que llevarán en Seminario 2. Y si ahora en Seminario 3 van a utilizar o van a requerir alguna fuente adicional, pues lo único que van ustedes a hacer es complementarla, ¿no? Entonces, nada más les pido que la bibliografía me la citen como subtítulo 4. No me la vayan a poner ni antes ni no, en el orden en que lleva y por último, como les comentaba al principio, va a llevar el apartado del subtítulo 5, que son los anexos, y que dentro de los anexos es toda aquel soporte que ustedes tengan y con lo cual hayan justificado propiamente su trabajo de investigación. Si son encuestas, bueno, me adjuntan las encuestas. Si son entrevistas, las entrevistas. Si es, no sé, fuente que obtuvieron mediante una grabación, el CD, no lo sé todo aquello que entre bajo el rubro de anexos
Ahí entran tablas, entran ilustraciones, entran también gráficas. Si ustedes hicieron gráficas de barras o si ustedes quieren hacer un análisis comparativo, pues también aquí entrarán, perdón, las gráficas. Si tienen ustedes croquis, si tienen ustedes planos, no lo sé. Todo aquello que forme parte de una complementación o que tenga una relación directa con los datos que virtieron a lo largo de su proyecto, no nada más en Seminario 3. Anexos es a lo largo, desde el inicio hasta ahorita de su proyecto de tesis. Bibliografía igual, desde el inicio hasta la culminación. Entonces, repito, en anexos pueden ustedes poner tablas, ilustraciones, gráficas, croquis, planos, encuestas, CDs, USBs, no lo sé, porque esto es lo que ustedes también, al momento que impriman su trabajo y que lo vayan a empastar, también lo tienen que poner, ¿verdad? Porque repito, es el que lo lea, pues tiene que soportar que lo que me dijo Aida realmente no fue algo inventado. Aquí me está otorgando su validación, ¿verdad? Bueno, si se dan cuenta, estimados doctorantes, con ello están ustedes cumpliendo en tiempo y forma con todos y cada uno de los puntos que vamos a calificar ahora en Seminario de Investigación 3 y que si se dan cuenta no son muy complejos porque prácticamente son nada más ir estructurando lo que ya tienen, ya no van a hacer absolutamente nada, nada más es analizar su información, irla estructurando, dar unas posibles propuestas y los dos últimos puntos ya lo tienen. Nada más me van a elaborar tres, que es el análisis e interpretación de datos, las conclusiones y las propuestas, su bibliografía, si hay algo que complementar, lo harán y nada más me lo plasmarán, y sus anexos nada más estructurar y luego entonces pegar. Prácticamente ya lo tienen estos dos puntos realizados. No sé, compañera Aida, algún comentario, alguna cuestión que desees, cedemos el uso de la voz. Adelante, por favor. Sí, doctora, buenas tardes ya. Todo parece que todo está claro. Lo único detallito es, yo sé que todo esto es en base a las actividades del seminario de investigación 1 y 2. Tenemos que enviar algo, eh, o sea, eso lo vamos a pegar, así como ya ve que en el seminario de investigación 1 y 2 fuimos trabajando sobre el mismo material, sobre como el mismo archivo. Esto va a ser aparte, ¿verdad? No, bueno, qué bueno O, que me lo comentas. ajá. Cuando ustedes me vayan haciendo sus avances, yo que les pido, no me lo envíen todo desde primero porque si no nos vamos a perder. Ahorita, para que yo les haga las retroalimentaciones, es decir, Aida, vas bien en tu análisis e interpretación, ya, pásate a conclusión, o no, Aida, esto tienes que modificar, esto tienes que cambiar, complementa con esto, reestructura esto. Para hacer estas observaciones, yo les pido que me vayan enviando a partir de ahorita, es decir, análisis e interpretación de datos. Cuando yo ya te haya validado, Aida, tu análisis e interpretación de datos, en ese mismo archivo, vas a continuar con el siguiente subtítulo, que es tu conclusión. Me vas a enviar, Aida, complementa con esto, Aida, excelente, continúa en tus propuestas, o Aida, no, no va por ahí, cámbiala totalmente porque el hilo no va por esto, por esto y por esto y por esto, ¿no? Yo te iré precisando dependiendo lo que tú me envíes. Y así tú me vas a continuar después tus propuestas, tu bibliografía y tus anexos. Cuando yo ya te haya validado todo, ya te voy a decir, Aida, ya has cubierto lo que solicito en seminario 3. Ahora sí, unifícalo con lo que tú ya tienes de seminario 1 y seminario 2 para que en un solo archivo ya vaya seminario 1, 2 y 3 porque va a ser una sola tesis. Ok, Entonces, ok. ahora sí, ya lo vas a pegar, pero hasta que yo te haya dado el visto bueno que ya cubriste con lo que se pedía. Y una vez que tengas eso, entonces toda esta liga, una sola liga, pero que contemple todo desde el principio hasta ahorita, eso es lo que tú me vas a pegar en plataforma. Pero repito, para los avances me lo van a enviar por WhatsApp, como lo hemos venido trabajando. Me lo van a Trabajado, enviar por WhatsApp trabajado. en el momento que ustedes quieran, pero que les pido, no lo dejen al final. Si me lo, porque la fecha límite que yo voy a recibirles para retroalimentación, ojo, para retroalimentación, va a ser el día viernes 28 de febrero a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque después de esa fecha
Si ustedes me lo envían a las 9, las 10, las 11, la 1, las 2, 3 de la mañana, una, ya no te podré hacer retroalimentaciones porque acuérdense que el 1 de marzo ya ustedes deberán cargar su liga plataforma. Entonces, ¿en qué momento te va a dar tiempo de poder hacer todas estas posibles correcciones? Por eso, los archivos que me lleguen en cualquier momento hasta el día viernes 28 a las 8 de la noche, yo les voy a dar la retroalimentación, es decir, si estamos bien, si estamos mal, si tenemos que cambiar, si agregamos, si quitamos, si mejoramos, si todo lo que se tenga que hacer se los voy a dar hasta esa fecha. Pasada esa fecha, entonces ustedes ya no me enviarán a mi personal, ya deberán unificar lo que hayan realizado con el archivo anterior de seminario 1 y 2 y cargarlo en plataforma. En plataforma, si ya tienen hasta el día sábado 1 de marzo para que ustedes puedan cargarlo a la hora que ustedes deseen, ¿sale? Ahí sí no hay ninguna cuestión modificable, es hasta esa fecha. Pero repito, si hay alguna modificación o alguna forma de generar un área de oportunidad, yo ya se las haré saber en la plataforma. Aida, tienes que mejorar tu conclusión por esto y por esto y por esto, te faltó esto y esto y esto, pero recordemos que por cada área de oportunidad ya va disminuyendo tu calificación. Entonces, yo necesito que ustedes vayan avanzando, que si ya avancé mi análisis e interpretación, bueno, le envío a la maestra y en lo que la maestra me lo checa, yo sigo con mi conclusión, ¿verdad? No esperar hasta que ya haya hecho 1, 2, 3 temas para enviarle todo junto. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué tal que estás mal desde el principio? En vano trabajaste todo lo demás porque tienes que empezar de cero. Entonces, no hay como que ya hice mi primer tema, se lo envío, ¿no? Si hay algo que corregir, lo hacemos. Y si no, al menos ya estoy con la tranquilidad que ya mi primer subtema ya está correcto. Ya me voy al segundo, pero repito, con la certeza que ya tengo el primero. Porque recordemos que en seminario de tesis, por ello hay sinodales, ¿no? En este caso, su servidora, porque tengo que llevar el acompañamiento. Pero si no me envían a revisión, ¿cómo los voy a acompañar? Nada más yo puedo enviar un resultado, pero al final. Y ya me dicen, pero doctor, ¿y cuándo le envío las correcciones? Es que ya no puedo yo, me las puedes enviar, claro, pero yo ya no puedo modificar la calificación que te puse porque ya fue objeto de calificación, ¿no? Por eso es durante toda la materia que me debieron haber ido enviando conforme tuvieran para que luego entonces se pudieran hacer estas correcciones y al final ya entregaran un trabajo pues tal y como se necesita, ¿no? Bueno, no sé si con ello di respuesta, compañera Ida. ¿Sí? Sí, Perfecto. sí, muchísimas gracias. Bueno. Yo se lo envío por WhatsApp. Gracias. Perfecto. Bueno, estimada doctorante, ha sido un placer. Ya nos dice la plataforma que ya nos pasamos. Ha sido un placer haber coincidido con usted en esta ocasión en Seminario de Investigación 3. Recordemos que esta sesión ha sido grabada. Cuando me la compartan, con mucho gusto será sin impacto de plataforma para que quienes así lo deseen puedan volver a validar el contenido. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana y quedo como siempre a sus órdenes. Excelente día. Bendiciones Hasta a luego, todos. gracias. Adiós.